¿Eres de esas personas que tienen claro que se merecen un aumento de salario? ¿Tienes un excelente desempeño y estás seguro que te mereces ese aumento de salario? Ahora, ¿sabes cómo pedirlo? ¿Ya lo pediste? ¿Y qué vas a hacer? Y ni entro en detalle en cuanto a esos sentimientos, en cuanto a cuando te dicen que no. Nunca voy a olvidar esa gran experiencia y lección que llegué a aprender cuando, luego de tener grandes logros, excelentes resultados, yo tenía bien claro que me merecía un aumento salarial, más por las obligaciones que tenían. Y adivina qué fue lo que me pasó. Pues me dijeron que no. Ahora, en vez de agarrar toda esa energía de forma negativa, ¿qué vas a hacer para poder transformarlo? Apodérate de la situación y enfócate en la solución. Ahora, si la solución no viene por el puesto donde estás, es obvio que más bien tienes que tomar una acción diferente. Ahora, tienes que tener 3 puntos muy importantes antes de pedir ese aumento salarial. El primero, sin lugar a duda, es contar con objetivos medibles. A ver, ¿cómo esperamos que nos vayan a dar un aumento si no estamos claros en cuanto a nuestro rendimiento? Y esto es todo un tema gris porque se supone que a nivel estructural de cualquier compañía debería existir claramente una metodología para poder medir el rendimiento de forma objetiva de tu desempeño. Ahora, puede ser que no necesariamente la compañía cuente con este nivel de madurez o si se cuenten con algunas áreas medibles y otras no. El punto acá es que te asegures de que estés cumpliendo e incluso hasta sobrepasando todos esos límites base que se esperan en cuanto a tu rendimiento. Lo que quiero que te lleves es que es muy importante que siempre vayas a sobrepasar las expectativas de forma objetiva. Tiene que ser medible, eso es muy importante. Liderazgo. Esta es una de las más importantes y wow que es algo muy difícil de medir, porque incluso si tienes esa iniciativa de liderar, puede ser que vayas a caer mal. Y te digo, mi experiencia en muchas ocasiones he llegado a caer mal. No porque quiera jugar de jefe, porque a todo el mundo le va a caer mal una persona así, pero sí de tratar de compartir algo positivo y de brillar. De nuevo, aquí es importante que puedas liderar de una forma constructiva y objetiva y puedas influenciar a los demás de forma positiva. El punto acá es que tus superiores te vayan a ver como un líder, una persona con quien se puedan apoyar para diferentes tareas, incluso tareas que no apuntan necesariamente a tus responsabilidades. Recuerda, esas oportunidades son de gran importancia porque son las que te pueden catapultar a otro nivel, pero eso sí, tienes que manejarte bien a nivel de liderazgo de una forma constructiva y siempre manteniendo un buen balance. De nuevo, lo más importante ante cualquier patrono es de que te vayas a ver como un excelente líder. El tercer punto son soluciones. Enfócate en la solución. Después de todo, lo que más deja son los resultados. Por eso es una habilidad muy difícil de ir trabajando, pero nada imposible. Es un tema que tienes que ir entrenándote y preparándote para ir solucionando diferentes temas. Algo que les digo yo a toda la gente
es de que tú debes de amar los problemas. A ver, si te enfocas en cómo ir solucionando esa gran cantidad de problemas, créeme que la gente va a ir contigo. Eso incluye tus superiores. Por eso es que más que nunca debes de enfocarte en esas diferentes soluciones y cómo las vas a ir solucionando. De nuevo, este es su momento para brillar. Si hay algo muy peculiar o difícil de ubicar, es una persona que le encanten los problemas y sea parte de la solución y no del problema. Ahora, esta es la parte que yo llamo la carnita. Debes de contar con una estrategia e incluso estar preparado a que te digan que no. Parte de eso es tener claro que puede ser que no te vaya a ir bien a la hora de solicitar ese aumento. Pero si cuentas con una estrategia, vas a tener claro un plan B. Y ese plan B puede ser que no necesariamente apunte dentro de tu organización o departamento o incluso en otros lados, en otras compañías. Pero todo tiene que ir en un orden lógico. Y este, de nuevo, es el momento para brillar. Ahora, ¿a qué me refiero? Déjame te explico. Pues esta es la estrategia que te estaba mencionando y en efecto va en dos líneas. Uno, el puesto ideal. Dos, es el futuro puesto. Ahora, si en tu puesto actual simplemente no se están dando las oportunidades para que puedas ir a ese puesto ideal o te vayan a aumentar el salario, pues adivina qué debes de hacer. No está mal ver afuera. Ahora, todo es muy relativo y tienes que buscar el mejor balance en base a las circunstancias, pero es sano dentro de cada ciclo de 3 a 5 años que estés haciendo un cambio. Ahora, desde esa perspectiva, es importante que veas para afuera qué son esos puestos ideales y qué es lo que están pidiendo actualmente en cuanto a experiencia, certificaciones, habilidades. ¿Las tienes ya? Pues puede ser que sea el caso donde más bien estás sobrecalificado para el puesto actual en el que estás y pudieras más bien abrir una oportunidad teniendo mayor ingreso en otro lugar. Ahora, tú eres el dueño de tu vida y tienes que buscar el mejor balance en base a tus circunstancias. Pero es importante que veas cómo es que se está comportando el mercado. Ahora, es sumamente importante que vayas a optimizar tu perfil y tu resumen con logros medibles. Es muy normal ver en los resúmenes que simplemente se definen las tareas y las responsabilidades. Pero hoy en día lo que la mayoría de las compañías están buscando es personas que puedan demostrar sus logros, cuál es ese aporte e incluso que sea medible. Por eso es que es muy importante que constantemente en base a esos distintos logros que estés obteniendo en tu carrera profesional, los estés compartiendo en tu perfil y en la comunidad. Eso va a ayudar que te vayas a exponer y vayas a llamar la atención de ese futuro puesto que tanto esperas. En resumen, lo que quiero que te lleves es de que nunca debes dejar de buscar opciones. Claro, si estás en un puesto estable, trata de buscar cuáles son las diferentes opciones que la compañía te puede dar para seguir subiendo. Y obviamente que eso venga con una recompensa salarial. Ahora, nunca está de mal estar buscando opciones afuera. Eso para poder comparar cómo estás ante el mercado.
y que tengas claro cuál es tu carrera a nivel profesional y qué son esos otros requerimientos que el mercado están pidiendo. Ahora, puede ser que más bien ya cuentes con todo lo necesario. El punto acá es que nunca pares de crecer. Tienes que creer en ti completamente y brillar. Espero que haya sido de gran valor y que pases bien.